Hola, les saluda el docente José Arquímedes Fernández Vázquez. A través del siguiente video vamos a tratar los puntos más importantes respecto a la tentativa y la consumación. Bueno, estos temas son importantes porque representan dos estadios del iter criminis o el camino del crimen. Vamos a ver si es que la conducta, la intención de los autores o del autor puede llegar a un tema de consumación o queda en una etapa determinada que se conoce como tentativa. Vean ustedes que la tentativa entonces representa una etapa previa a la ejecución del hecho punible llamado consumación. Vean ustedes entonces que en la siguiente sesión vamos a trabajar un poco el análisis del iter criminis, estudiar la tentativa y sus formas, cuáles son las modalidades que se están dando, analizar un poco el desistimiento, cómo es que un sujeto interrumpe el camino del crimen, ver un poco la tentativa inidónea, qué medios utiliza para que se denomine esa tentativa inidónea, por ejemplo, analizar un poco el delito putativo, que es netamente un desarrollo teórico, y estudiar también la tentativa supersticiosa. Bien, cuando hablábamos nosotros del iter criminis, vamos a ver un poco algunos escenarios importantes. ¿Cuáles son los actos internos? Estos actos internos, recuerden que ya ustedes han venido revisando que para que se dé el camino del crimen necesitamos dos elementos importantes, elementos volitivos y elementos cognitivos. Entonces el elemento interno va a estar con el elemento volitivo. Tiene la voluntad del sujeto, está en la etapa de la planificación. Otra cuestión serán los actos preparatorios. Estos actos preparatorios tienen que ver también con esta etapa interna de planificación previa. Vamos a ver, por ejemplo, que aquí se va a delimitar qué conductas previas ha establecido el sujeto para que se establezca que hay una cuestión de conocimiento, hay una cuestión de voluntad. Y luego los actos de ejecución, digamos, para conseguir y terminar este iter criminis con una consumación del delito, con esa subsunción plena del hecho punible en la norma preestablecida. Vean ustedes que aquí vemos que en esta primera fase de no consumación del hecho, en la tentativa, va a haber un conjunto de formas o modalidades. Vamos a ver cuando hablamos de una tentativa, por ejemplo, idónea. Veamos que para identificar esto hay que ver un poco la intención de cometer un hecho determinado. Pero aquí vamos a ver que no obstante tener la intención, tener elemento volitivo, cuando hablamos de una tentativa es que la fase de consumación es la que no se llegó a terminar, por así decirlo. Esta ausencia de consumación se puede establecer por el conjunto de hechos que se han podido establecer. Vean ustedes, una tentativa idónea es cuando llegamos nosotros, por ejemplo, a utilizar medios adecuados para cometer el hecho punible. Esa tentativa idónea va a terminar efectivamente con la consumación del hecho. La tentativa inidónea, en cambio, yo no utilizo ningún medio o utilizo un medio que no es el adecuado para desarrollar o terminar el camino del crimen, que es la ejecución. Yo quiero amenazar a una persona, pero ¿qué utilizo? Una pistola de juguete. Termino igual en una tentativa, ¿cierto? Pero no cometí o no se consiguieron los actos esperados por determinado sujeto. La otra cuestión, hablamos de una tentativa irreal, ¿cierto? Cuando aquí ya tiene que ver mucho con los elementos netamente, digamos, de ejecución o de cognición. Yo asumía que era un delito cuando efectivamente no había una norma que lo calificara como tal. Y luego podemos trabajar ya de una tentativa acabada. Aquí vean ustedes que se van a unir los elementos volitivos, elementos cognitivos, la etapa de planificación y etapa de ejecución. No obstante tener ese perfil,
vean ustedes que esa conducta no califica como un hecho delictivo. Vean ustedes que en muchos delitos la tentativa no es sancionada, pero hay delitos que son complejos donde la tentativa sí va a tener una sanción establecida, por ejemplo, como es el tema del narcotráfico. Ahí sí la tentativa va a tener una sanción, digamos, relevante. Otros delitos no van a tener, digamos, ese nivel de responsabilidad o culpabilidad en el tema de la cuantificación de la pena. Bueno, otro elemento importante dentro de fundamentos para establecer la responsabilidad y un poco de tentativa y consumación, no obstante que no ocupan, digamos, un desarrollo conceptual relevante como los dos anteriores, es el tema del desistimiento. Bueno, el desistimiento es cuando un sujeto efectivamente ha planificado, tiene la intencionalidad de cometer algún hecho delictivo, pero este sujeto, por algún elemento realmente volitivo, por un tema interno, por un tema de medios, desiste o no comete el hecho delictivo. Entonces ahí hay un problema para calificar, según el nivel de planificación que haya tenido, ese desistimiento, ¿dónde lo podemos, digamos, calificar? Puede ser una tentativa inacabada, por ejemplo, puede estar en un tema de los requisitos tanto objetivos como subjetivos del tema de la tentativa. Cuando estamos en un tema objetivo, le decía, con un tema de planificación, un tema de subsunción de la conducta a una norma establecida. Cuando estamos en un tema netamente subjetivo, estaremos a las condiciones, características y perfiles de error, de dolo o de culpa en el tema del sujeto. Entonces ahí vemos un poco, cuando hablamos de elementos subjetivos, establecemos justamente ese elemento de voluntad, ¿no?, del querer hacer, de haber planificado previamente. Entonces ahí un poco el desistimiento va a tener, digamos, esas limitaciones trabajando. Vean ustedes que un escenario común también va a ser la tentativa inidónea. Entonces, para calificar esta conducta hay que establecer varios indicadores. Un primer indicador, por ejemplo, va a ser cuáles son las características específicas de un determinado hecho, que lo podemos calificar como delito o termina en esa etapa de posibilidad, no solamente de un hecho punible o responsable. Vean ustedes que hablamos de una tentativa inidónea cuando se utilizaban, digamos, algunos elementos, algunos objetos que eran incapaces de causar algún tipo de daño. Por el ejemplo que les puse anteriormente, ¿cierto? Vean ustedes un asalto y en ese asalto los delincuentes, por así decirlo, que utilizan armas pero que son de juguete. Entonces, no obstante a causar un temor, ¿cierto?, algunos cambios físicos, psicológicos en los sujetos, pero no califica como un hecho como tal. ¿Por qué? Porque no, es incapaz de producir la lesión, por lo menos, o la amenaza esperada, ¿cierto?, que sea presente. Entonces ahí vemos nosotros que muchos delitos terminen en su etapa de tentativa inidónea, ¿no? Otra cuestión importante, y aquí hay que hacer un poco algunas precisiones conceptuales, es que no obstante este tipo de delitos no lo vamos a encontrar nosotros en el Código Penal, sino que va a aparecer solamente como un desarrollo netamente doctrinal. Uno dice, ¿qué es un delito putativo?, ¿cierto? Cuando el sujeto o la persona cree que ha cometido un delito, pero en realidad no ha hecho tal conducta, o en ese espacio de tiempo histórico, o en esa realidad problemática, no califica esa conducta como tal. Vean ustedes, ahí está la presunción, ¿cierto?, la presunción o la falsa apreciación de la realidad del sujeto que asume que ha cometido un delito, cuando ese delito o esa conducta no califica como tal, o ese delito está establecido pero en otros escenarios, no en el espacio geográfico donde él se encuentra. Y otra cuestión importante
y también esto es desarrollo netamente teórico, digamos, es la tentativa supersticiosa. Vean ustedes que cuando hablamos de superstición, un poco nos alejamos de las cuestiones normativas, cuestiones objetivas o cuestiones de conducta. ¿Y a dónde vamos? Vamos a un escenario netamente mágico o religioso. Entonces, por ejemplo, que creer en unas amenazas que no son presentes, no son factibles o son futuras, pero que de alguna manera puede causar impacto en un sector poblacional significativo, estaremos ahí, ¿cierto? Vean ustedes amenazas de carácter mágico, ¿cierto? Que no representan una amenaza presente, ¿no? Significativa. Y la otra cuestión, por ejemplo, es un tema netamente normológico, una creencia que es errónea y que está asociada a un determinado hecho punible, también con componentes mágicos, incluso religiosos. Eso, la norma lo dirá que es un hecho putativo o un delito putativo, por ejemplo. La amenaza, no sé, de un sacerdote, de algún sujeto que practica ese contacto con la cuestión mágica, ¿no? Vean ustedes entonces que este tema de la tentativa ha sido desarrollado en diferentes escenarios. Vamos a decir que el delito, para calificarlo como tal, creo que ha quedado claro, tanto en sus materiales, en las lecturas, como en estos videos, tiene que ver un componente importante, que es la voluntad. Ese proceso tiene que ser consciente, tiene que ser con discernimiento y sobre todo tiene que ser con intencionalidad, por ejemplo. Y la otra cuestión es que el límite para el tema de la punibilidad son básicamente el tema de la norma que, como les he dicho, limita esa cuestión de el ius puniendi estatal. Y entonces da todas unas categorías de ejecución de esta conducta punible, pero para que se califique como tal tiene que recorrer todo el iter criminis. Bueno, estimados estudiantes, finalmente les invito a ustedes a revisar el material que hemos registrado en su plataforma. Adicionalmente, revisen su cuestionario y resuelvan las actividades académicas que están previamente planificadas. Hasta pronto.